Todas las expresiones culturales en un solo lugar. Cultura Express. Cultura Express. Con Marta Rodríguez. Martes, de 20 a 21. Por La Brújula 24. Nuestro protagonista tiene que ver justamente con un protagonista y un señor de las letras. Adrián Bagration, qué placer enorme que estés con nosotros en Cultura Express. Marta. Recién llegadito. ¿Cómo estás? Hay que aclarar que yo llegué con 20 años y 20 kilos más y ese abrazo que nos dimos me los quitó. Entonces, la amable audiencia ahora me ve presentable gracias a eso. No, por favor, ¿cómo estás? Acércate bien al micrófono, así tenemos oportunidad. Qué lindo hablar en radio. No, está bien, fantástico. Pasa, son bien direccionales, entonces hay que estar bien cerquita. Les gusta que uno los quiera demasiado, estos micrófonos. ¿Cómo estás? Muy bien, recién llegado, sí. Como decís. Encantado de encontrar una Bahía Blanca en donde no hace tanto frío. Como yo recordaba antes, sí, que era una especie de expedición al Polo Sur. Julio era tremendo. Sí. Bueno, no hables mucho porque mañana parece que ya cambia todo, así que ya cambia todo. Recién estaba diciendo, sos un verdadero trotamundo, no parás un segundo. Recuerdo aquel café que nos tomamos hace, sí, casi 10 años, podemos decir. Casi 10 años, debe ser así. Ya mi memoria empieza a fallar, lo cual es un signo de buena memoria. Y he tenido esa bendición de viajar mucho. Viajar es una forma de la felicidad. Eso es algo innegable y solo una persona que no lo experimentó ignora que es una forma de goce que tiene múltiples ángulos. Uno conoce, como te estaba diciendo, otras formas de pensar, otras formas de ver el mundo, sí, otras formas de hacer las cosas que no son necesariamente mejores, pero pueden hacer que mejoremos las nuestras. Conoce lugares más miserables, lugares más hipócritas, conoce costumbres menos edificantes, es decir, no simplemente se va a buscar lo mejor y encontrar siempre algo en detrimento de lo propio, ¿no? Pero sí hay un ejercicio de revalorización permanente, y eso es la experiencia física del viaje. Yo tuve un temor bastante fundamentado durante el episodio de la pandemia, que fue que, digamos, algunas medidas acertadas, otras no tanto, pero que las menos acertadas implicasen una forma de sedentarismo obligatorio, claro, ¿no? Como que todo se hiciese virtual, incluso el turismo, claro, ¿no? Sí. Yo puedo asegurarte que yo he estado en museos espectaculares, sí, en el mundo, y el contacto directo con la obra de arte no puede ser reemplazado por nada, no, ¿no? En absoluto. Aunque no se pueda tocar, no, claro, se pueda ni se deba, ¿no? La presencialidad, el tema de estar ahí, es una forma de hacerle el amor a la realidad. Exactamente. No puede ser reemplazado por nada. Qué difícil que fue ese momento. ¿Dónde te encontró la pandemia? Tuve mucha suerte. Yo estuve en la pandemia en Río de Janeiro, en donde las políticas de Brasil fueron determinadas por cada estado, no fueron una orden del gobierno federal. Entonces, más allá de las preferencias políticas de cada uno, en ese momento gobernaba Bolsonaro en claro, Brasil, pero cada estado determinaba qué iba a suceder. Y el estado de Río de Janeiro fue uno de los más abiertos, uno de los que menos cerró las actividades. Tuve la suerte también de estar en una especie de barrio cerrado, en donde se podía salir a caminar. Nunca hubo lo que llamamos lockdown en la mayoría de los lugares de Brasil. Después estuve en Nueva York, que era bastante más Cuando cerrado. comenzó a abrirse un poco más. Cuando comenzó a abrirse un poco más, aceptaron turismo con las vacunas, empezó a ordenarse. Claro. No me atrapó en ninguna parte, como muchas personas que incluso se pudo temer por la salud mental. Sí. Y que en ese momento parecía un precio menor a pagar. Y hoy vemos que se cometieron graves errores. Sí. Tal vez algunos aciertos. No soy especialista en esto, no entiendo absolutamente nada de epidemiología, entonces no puedo opinar, pero sí puedo dar una visión desde un poco de sentido común, tal cual. Que tal vez muchas medidas fueron acertadas, pero una enorme cantidad fueron desde la exageración hasta una ultra corrección política que pagasen los demás. Tal cual. La pérdida fuera costeada por personas que no eran los que tomaban las decisiones. Exactamente. Adrián, vamos a retrotraernos. ¿Cómo comenzó la pasión por las letras?
¿Desde cuándo comenzó la pasión por las letras? Creo que es una cuestión familiar. Me parece, ¿no? ¿Mamá tuvo mucha influencia en eso? Sí, yo, así como hay escritores que se criaron en la biblioteca del padre, ¿eh? En mi caso fue la biblioteca de mi madre. No era por una cuestión hasta geográfica, diría yo, una gran biblioteca, pero sí me dio acceso a grandes autores, aún en traducción. Por eso yo no desdeño versiones, como podemos decir, empequeñecidas, claro, de las grandes obras. Yo recuerdo tener obritas de Shakespeare a chicos, que me gustaban mucho y que no contenían una, digamos, grande pasión de lo que es la obra total. Pero para un niño absolutamente ignorante y fascinado por pequeñas cosas era más que suficiente. Ese mundo desgraciadamente se perdió. Sí. El mundo de la sorpresa con un libro. Exactamente. De pequeño te catalogas como muy inquieto justamente en eso, en hurgar en la biblioteca de mamá y de encontrar esas pequeñas obras para chicos de Shakespeare. No únicamente de Shakespeare, no quiero posar de que yo era un niño que solo me interesaba Shakespeare, todas esas cosas, los grandes autores. La Divina Comedia. También llegaban a casa cosas como Libro Elegido, que era una especie de colección, un resumen de libros que salían, y hay que recordarlo, una época de enorme censura. Yo las canas me las tapo, ¿no? pero están ahí, de enorme censura, en donde no se... determinados autores, sobre todo pertenecientes a lo que podemos llamar la izquierda, no podían leerse. A veces eran libros de aventuras poco interesantes que se fueron dejando a un lado muy rápidamente. Por supuesto, la Biblioteca Rivadavia. Claro. No hay que olvidar eso. No. Si bien muy modesta, comparada con digamos, otros especímenes de biblioteca, muy útil a la hora de empezar a crecer. Yo me acuerdo de la famosa colección, ¿cómo se llama? Robin Hood, de los libritos amarillos, sí. Con autores como Newsagari o Gilbert, que después uno va creciendo y tiene la obligación de dejarlos atrás. Claro, pero, digamos, son como esos amigos de la escuela primaria. Se los extraña y sabes que están ahí, te están esperando en cualquier momento, pero bueno. Entonces mis orígenes fueron muy humildes en cuanto a lo que fue el inicio literario, no fueron sorprendentes, que yo ya leía tragedia griega a los 12 años, no sucedió eso. Pero sí fue el primer paso de muchos, me abrió el tema de la curiosidad. Claro. Yo creo que uno de los problemas que hoy tenemos para seducir a los chicos al mundo de la cultura es el tema de la fascinación. ¿Por qué los fascinamos? Que no sean los rayos láser, en vez de un superhéroe que tiene una habilidad determinada y resuelve todo con eso. ¿Cómo fascinamos a un chico con la historia, una historia tal vez sencilla, pero apasionante y al mismo tiempo hasta, podríamos decir, trágica, ¿no? ¿Cómo le hacemos a un chico querer la tristeza? Es verdad. Cuando todo tiene que terminar bien, cuando todo tiene que ser el triunfo de los buenos. Exactamente, el malo siempre es el que pierde. Y cuando en la realidad eso no va a ser así. Exacto. ¿Sabes que yo me encuentro ahora con algo muy lindo, que es mi sobrino nieto, que tiene 4 años, que te dice, léeme, tía. Claro. Es un chico para el premio Nobel. Exactamente, tal cual. Con 4 años que te diga, léeme, tía, y está tan pendiente cuando vos querés cambiar algo, te dice, no era así, pues ya te sabes todo. Pero es realmente fantástico que a los 4 años tenga esa avidez, ¿no? Cuando bien decías, hoy por hoy, un chico de 4 años está más sorprendido por los rayos láser o por las pantallas, y te agarran un teléfono, viste que vienen con otro chip, los chicos de ahora vienen con otro chip completamente distinto al nuestro, donde agarran un teléfono y lo manejan, pero hacen lo que quieren, y él no, y él agarra los libros, y yo no dejo de sorprenderme y de gratificarme también por eso. Yo leí una vez por ahí, y no recuerdo quién lo dijo, cuando fue... La tecnología es extraordinariamente útil, no debemos renunciar a ella, no, claro, pero no mejora al usuario. Quien utiliza una forma de tecnología, por más avanzada que sea, no crece, es solo una herramienta. Es como tomar un medio de transporte y llegar antes a un lugar. Exacto. Pero quien llega es uno. Ahí termina la responsabilidad de la herramienta. Entonces, no solo es lo que hacemos con ella lo que nos define, sino cómo esa herramienta nos mejora. Tal cual. Si eso no ocurre, es casi como si no la usáramos.
Es que ahí está la clave, la palabra está en eso, en la herramienta, y utilizarla como tal, utilizar esa herramienta para llegar a algo, ¿sí? Pero no valernos de eso para todo y perdernos justamente en el camino. Sí, claro que sí. Entonces, me parece que ahí está el tema, ¿no? Que muchas veces por ahí nos perdemos en esa herramienta y nos vamos por otro lado y perdemos el eje absolutamente. El eje yo creo que está también en algo que puede parecer muy antiguo hoy, ¿no? Por ejemplo, la belleza. Si bien hay un montón de definiciones, desde la idea platónica de lo bello hasta la consideración de lo feo como lo bello en los filósofos románticos del siglo XIX, cosas así, pero siempre hubo una búsqueda, ¿no? Bueno, ¿qué es? Algunos pensadores que sostenían algo, otros que sostenían lo contrario, pero el debate se centraba en encontrar lo que era una esencia. Claro. ¿Eso importa ahora? Si no busco esas esencias, si no busco al menos, no digamos la verdad objetiva, eso tal vez solo pertenezca a las ciencias duras, pero una mera aproximación al conocimiento, a la belleza, a la verdad, sin eso se puede sobrevivir en un mundo en donde poco importa más que lograr el éxito inmediato a cualquier costo. Creo que tenemos que buscar un poquito más, o sea, debajo de esa belleza y llegar a la esencia, que es lo que nos está faltando por ahí, ¿no? Quizás ni siquiera la haya. Una posibilidad, digamos, muchas sesudas cabezas a lo largo de la historia es que las esencias no existen, ¿no? Pero al menos eso es buscar la esencia de la no esencia, claro, tratando de no caer en una especie de antirretórica ridícula, pero es una forma de ejercer el pensamiento. Exacto. Lo que hoy padecemos es la ausencia absoluta de eso. Aún equivocados, aún sosteniendo ideas que podían parecernos desde fuera de lugar hasta absurdas, durante buena parte de la historia de la humanidad se procuró esa búsqueda. Parece como que esas cosas son hasta estúpidas, sí, hasta que uno pierde su tiempo, hasta que deja a un lado su propia madurez, en vez de dedicarse a algo extremadamente práctico. Exacto. Y me pregunto si muchas de las miserias que estamos viviendo no provienen de ese abandono. Y esta vez sí me fue la memoria. Me llega un libro que se llama La derrota del pensamiento, que es de un pensador francés llamado Alain Finkielkraut. Y es un libro que ya tiene muchos años, creo que es un libro de fines de la década de los 80, en donde en esa época, sin ciertas catástrofes de la sabiduría como han ocurrido ahora, Finkielkraut se quejaba de que, por ejemplo, un partido de fútbol fuera más importante que un ballet. Y no existía la telefútbol, de la que después habló Sebrel, claro, ¿no? Del mundo invadido por la pelota, exactamente, tal cual, al punto de que es prácticamente imposible encender una televisión o un televisor y ahora, no en época de mundial. Tal cual. Entonces, Finkielkraut se interrogaba ¿qué nos ha pasado para que como sociedad le demos cada vez menos importancia a la cultura, o esa cultura se haya anquilosado, o, otra de las cosas negativas que suceden con la cultura, se haya prostituido, en donde la gente finge producir cultura y lo que está haciendo es ejercer malamente un cargo público. ¿Qué punto fundamental tocaste ahí justamente, ¿no? Personas que es duro decirlo, ¿no? Que no están capacitados justamente para ejercer un cargo público, y más un cargo, por ejemplo, que tiene que ver con la cultura, y quedamos absolutamente descabezados todos. Porque si perdemos lo que es nuestro, que es también, hablando de la esencia, la cultura es la esencia, es lo que nos hace. Distingamos un poco la cultura en el sentido antropológico, sí, es decir, la cultura de la costumbre, la cultura de la moral, la cultura del hábito, que eso es profundamente discutible. Cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos, hay que siempre interrogarse sobre si en eso hay un acto de justicia. Por ejemplo, parte de la cultura de muchos países es la inferioridad esencial de la mujer, cosa que es absolutamente falsa desde cualquier punto de vista. O sea, no se puede compartir esa cosmovisión y decir, bueno, ellos piensan así, nosotros aquí, no, eso
debe ser combatido. Bien, esa forma de cultura en el sentido antropológico puede ser tremendamente negativa. Ahora, la cultura como aspiración de mejora permanente de lo que hace que el ser humano sea lo que es, o sea, de que una materia que toma conciencia de sí misma y puede transformar su mundo, ¿no? Esa cultura también cayó en las trampas, por ejemplo, del nacionalismo, de la cultura nacional, y hasta un punto puede existir. Sí. Después de eso la cultura es universal. Exactamente. Recién, como digamos, el tema también por tu labor, viajar por todo el mundo, imagino también con distintos choques culturales, ¿no?, que te vas encontrando a lo largo de estos años. Recién me decías que estás por muy poquitas horas en nuestra ciudad y ya arrancás una gira que te lleva también ¿por dónde? Francia e Italia. Claro. Ahora, cuando las personas viajan como turistas, se encuentran con una realidad completamente distinta a la tuya, justamente, que vos ya vas por otro tema. La persona que ya conoce cómo se vive. Exacto. Y cuáles son las virtudes y las miserias de las personas que muchas veces, sobre todo en lo que llamamos la urbanidad, es decir, la similitud que tenemos las personas que vivimos en grandes ciudades, pues, como en pequeñas, como es Bahía Blanca, pero digamos, son hábitos muy similares. Y las personas que viven en lugares más recónditos tienen hábitos más similares entre sí. Exacto. O sea, y se ve que la humanidad es una, que los filósofos del siglo de las luces, de Voltaire, ¿no?, y los enciclopedistas tenían razón, la humanidad es una, las miserias, vayamos donde vayamos, son las mismas, muy parecidas, por supuesto. Hay diferencias puntuales, a veces definidas por el clima. Y también las virtudes y los heroísmos son muy parecidos. A veces ocurren disrupciones, por ejemplo, ahora tenemos dos grandes monstruos que están enfrentados entre sí, pero en esa batalla nos devoran a quienes estamos tratando de tener un punto de vista racional. Uno es el identitarismo, es decir, somos lo que somos y excluimos a todo el resto del grupo. Claro, es una especie de hermano bastardo y es una suerte de fascismo que no se anima a decir su nombre, ¿no? Una cosa así. Y del otro lado está esa invención, digamos, una especie de matemática de las emociones bastante falsa digamos, con una prórroga de la inteligencia, que es el wokismo, ¿no? O sea, de tratar de que la emoción de la inclusión a toda costa y del igualitarismo rampante borre con cualquier diferencia incluso aquellas que están definidas por la naturaleza, ¿no?, hasta un punto de vista razonable. Sí. Entonces son como inquisiciones enfrentadas, y quienes nos jactamos de ser librepensadores, de no adherir fanáticamente a ningún credo, a ninguna filosofía, como si se adhiriese fanáticamente a un blasón o a una bandera, estamos un poco perdidos en esta actitud, porque encontramos irracionalidad de un lado y del otro, y lo que invariablemente hará que el ser humano siempre prevalezca sobre su naturaleza, muchas veces destructiva, es su razón. Es su razón, sin duda, sin duda. Si renuncia a ejercerla, aparecerá la tragedia. Tal cual. Recién estamos hablando justamente de esta cultura express, y tengo el terrible honor de contar en esta noche con Adrián Bagratión. Recién estábamos hablando de ese pequeño inquieto por la lectura en la biblioteca de mamá, que también tuvo mucha influencia, por supuesto, a quien le mandamos un beso muy pero muy grande a ella. Y después el adolescente también te encontró como un libre pensador y yendo por este camino. Me encontró como una persona bastante sufrida. No quisiera dar ciertos detalles, pero yo tuve un paso por una institución, si bien de carácter benévolo, pero al mismo tiempo de pensamiento muy restrictivo, una educación que tenía que ver con lo religioso. Eso hizo que me cuestionara desde una edad muy temprana la validez de todo ese pensamiento. Claro. Luego, tengo cierta tristeza en decirlo, se demostró que quien tenía razón era yo, que muchas de esas supersticiones no se demuestran para nada verificables ni siquiera filosóficamente interesantes, completamente irrelevantes para ser discutidas, ¿no? Pero eso ha hecho que muchas personas de mi generación detuviesen su crecimiento. Claro. Después de esto, las
dice, ¿no? Después de esto está Sí. el amigo fantasma o el invisible, ¿no? Y se resolverá en algún momento. Y lo que no resolvamos nosotros no se resolverá. No se resuelve. Exactamente, quedará ahí nomás. Queda ahí nomás. Las famosas curas o, digamos, las respuestas que provienen de autoridades celestiales, eso nunca aconteció en la historia de la humanidad y no ocurrirá. Tenemos que aceptar, aún con pesar, que estamos solos. Y que es como si los adultos de la casa hubieran desaparecido o no hubieran existido nunca. Y nosotros tenemos que organizar nuestra propia supervivencia de la mejor manera posible y utilizando nuestra razón. Exacto. Como guía. Fundamental. En la historia de la humanidad hay personas que han dado desde el trabajo de su vida hasta su propia vida para lograr que la libertad, que hoy nosotros damos por sentada y que está amenazada por estas dos inquisiciones que yo nombré, esa libertad fuera un goce cotidiano, algo que ni siquiera se cuestionase. Una persona que tiene 20 años, o tal vez un poquito menos, no imagina ese mundo, donde era un mundo de amenazas infernales, un mundo de transgresiones permanentes que debían evitarse. Bien, eso impactaba mucho en hasta qué punto uno se atrevía a pensar, ¿no? A imaginar las cosas de una forma diferente, a no escapar al vacío de ideologías igualmente fanáticas pero de otro signo. Esa oposición entre el fanatismo de un lado y del otro siempre existió y cuando estos dos monstruos mueran no parecerán otros que los reemplazaban. Sí, tal cual, porque esto no es que se termina, va a aparecer otro desde muy chiquito y va a si estar ahí bien siempre. Fukuyama, cuando escribió el fin de la historia, no quiso decir exactamente que la historia iba a acabar, pero dio una especie de idea de que, bueno, hasta acá llegamos y mucho más que esto no va a ocurrir. Y bueno, creo que el resto de su vida se la pasó escribiendo libros en donde quería decir que no había querido decir lo que quiso decir. Exactamente, tal cual, exactamente. Quiero que me cuentes, y que, bueno, recién estábamos hablando en la pausa, recién te decía, ¿no? Una vida en la cual estás de un vuelo a otro vuelo, en el aeropuerto, mucha vida de hotel. Sí. De tiempos que se corren, no sos un turista por el mundo, nada que ver, estás trabajando constantemente con presentaciones, en lugares maravillosos, pues te sigo a todas partes donde vayas en el mundo, y es un lugar increíble, pero sí, y lo estás viendo casi de lejos. Es que esa vida, para quien no la ha gozado o padecido, dependiendo del verbo que se prefiera, parece fascinante. Claro, decir, yo quiero eso. Quiero eso, claro. sí. Es como decir, bueno, un actor, no es la vida que le conozco, pero debe ser... siempre todo el mundo a sus pies, lleno de secretarios. Fascinante, vas de presentación en presentación, bueno, conoces lugares hermosos. Personas que conozco que ejercen ese oficio no siempre hablan así. Y luego se transforma en una rutina, como todo aquello sobre lo que no se ejerce un sano control de variables, se transforma en una rutina y una rutina pesada. ¿No? Yo recuerdo, para darte un ejemplo, yo tuve una vez que ver 2 óperas el mismo día, pero una en París y otra en Londres. ¿El mismo día? El mismo día. ¿Qué más querés? Claro, sí, decir, qué bueno. Bueno, quisiera obtener algún tipo de teleportación, algo, porque hacer, digamos, tener que ir al teatro, ¿no? Y después ir rápidamente a un aeropuerto. En ese momento no había controles migratorios como el absurdo del Brexit ahora causó. El control migratorio, el tomar el avión, todo el check-in, el equipaje, entonces después todo de nuevo volver al hotel, ponérselo, el traje, sí. bueno, todo eso salir. No se sentía como los superhéroes de los que hablábamos al principio, que tienen esa doble vida. Claro. Bien, sí, todo llega a convertirse en una rutina. Exactamente. Es fascinante. Recién estaba, incluso recuerdo imágenes de ser uno de los protagonistas de La Scala de Milán. Yo dije, no. Sí, ahí vi una ópera maravillosa, Fedora, ¿sí? Con Sonia Yoncheva en el papel principal. Sí, la Scala está a otro nivel. La Scala de Milano está a otro nivel en cuanto al tipo de casa de ópera que es, ¿no? Y
Sin embargo, bueno, para los milaneses es algo cotidiano una que está ahí, rutina, si bien hay una asociación que se llama la Vita per la Scala, ¿no? Exactamente, sí. De personas que están muy interesadas en la preservación de eso, pero bueno. Europa, por suerte, en la mayoría de los casos, no ha abandonado, con tal vez alguna excepción sorprendente, que proviene de tiempos del thatcherismo en Gran Bretaña, no ha abandonado su cuidado desinteresado por la alta cultura. Qué bueno. Los museos, las casas de música, el estímulo a que las personas gocen y participen de ese regalo para la humanidad. Eso es todo, sin duda que es todo. Te tenemos por poquitas horas en la ciudad, me decías te vas para Italia y Francia. Sí. Dios mío, ¿y después volvés? ¿Pegás algún momento? Voy a volver, sí. O sea, yo quiero convertirme en una suerte de plaga resistente y recurrente, pero sí, fue muy difícil estos años compatibilizar todo, incluyendo las vueltas. Sí, claro. Apareció esta desgracia, ¿no? La pandemia, que fue una disrupción en todo lo que fueron planes de viaje, todas esas cuestiones, pero ahora bien, pienso que se podrá retomar un ritmo más normal o civilizado. Exactamente. Yo te agradezco muchísimo por venirte, bajaste de Aeroparque, llegaste hace minutos a la ciudad y estás con nosotros en esta noche. Para mí es un honor, es un privilegio que estés con nosotros en Cultura Express. Yo te agradezco y al mismo tiempo reitero que la oportunidad que me has dado de participar con vos en este programa ha hecho que mi viaje se haya justificado. Gracias. Adrián Bagration con nosotros en esta Cultura Express, un enorme placer y lujazo que nos damos en la Brújula 24. Ali Zamora, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias. Nos reencontramos el próximo martes a partir de la hora 20. Giancarlos Manzano en la redacción de nuestro diario digital. Ya llega Augusto Meyer con su Clave 24. Nos reencontramos siempre, la comunicación permanente en nuestro Instagram, Cultura Express OK en Instagram, como te decía, nuestro canal de YouTube, Cultura Express Bahía Blanca, y por supuesto también con todas las notas réplicadas y el programa replicado en Spotify y en SoundCloud. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos el próximo martes a partir de la hora 20 con más Cultura Express en la Brújula 24. Qué cosa hermosa, gracias. Qué lindo el Gracias. Japón. ¿Te gustó? ¿Te sentiste bien? A mí me encantó. Gracias. Cultura Express. Todas las expresiones culturales en un solo lugar. Cultura Express. Cultura Express. Con Marta Rodríguez. Martes de 20 a 21 por la Brújula 24.